Origen. El mundo existe desde hace 13.000 millones de años o más. Es posible que haya seres humanos en nuestro planeta desde hace 1,5 millones de años. Solo desde hace unos 5.000 existen grandes culturas y grandes religiones de la historia primitiva. La primera se desarrolla antes del 3500 a.C. en el sur del país de los ríos, en las zonas inundadas del Tigris y del Éufrates. Una segunda gran cultura se desarrolla después del año 3000 a.C., influida por el país de los dos ríos, y tendrá su escenario en el Valle del Nilo. Después, surge una tercera cultura prehistórica en el Valle del Indo. Otra religión se desarrolla en el estrecho y disputado puente de tierra sirio-palestino situado entre Egipto y Mesopotamia, la llamada religión de Israel. Israel es una tierra de paso entre la intersección de los grandes bloques de poder y un pueblo joven si lo comparamos con otros. En contraste con Egipto y Mesopotamia, Israel supo que su existencia no se remontaba a tiempos inmemoriales. No empalmó directamente su historia con una ideología mítica poblada de dioses, sino que fue plenamente consciente de haberse convertido en el pueblo en fechas bastante recientes. Antepuso a su propia historia una historia primitiva que se extendía desde la creación del mundo hasta la construcción de la Torre de Babel. La religión de Israel, tras numerosas transformaciones, es el judaísmo. Abraham, Isaac y Jacob son considerados los primeros ancestros de Israel. Dios se manifestó a los patriarcas en los lugares considerados santuarios, que son Siquén, Betel, Hebrón y Beerseba, que es un patente desde el principio que el Dios de la religión de los patriarcas era un Dios que no estaba atado al cielo ni al santuario, sino que era el Dios de Padre, al que había dado a conocer sus revelaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién es Abraham? Es el representante más antiguo del monoteísmo, arqueotipo de las religiones proféticas, el hombre que cree ante Dios, el amigo de Dios. Modelo de fiel observante de la ley, el judío ideal justificado por las obras que demuestran su fidelidad de fe. La importancia básica de Abraham para la historia, espiritualidad y teología de Israel y del judaísmo hasta nuestros días como elementos básicos de la fe israelita. La iniciativa está en manos de Dios, que ni es ni será uno con el hombre. Por el contrario, éste debe actuar delante de Dios y someterse por completo a Él. En consecuencia, lo que determina desde un principio la religión abrahámica. Pero Dios hace alianza eterna entre el Dios poderoso y el hombre elegido. Ese pacto significa una relación recíproca entre Dios y el hombre. La circuncisión es el signo que sella la alianza. La doble promesa dada con la alianza a la descendencia de Abraham: llegarán a construir un gran pueblo, que será el pueblo de Dios, y recibirán la tierra prometida, la tierra de Canaán. El enigma del judaísmo. El judaísmo es una religión de fuerza, ternura, serenidad y humanidad absolutamente peculiares. A diferencia del Islam y el cristianismo, no es una fuerza multinacional que congrega a cientos de millones de personas. Es un pueblo diminuto que se asentó inicialmente en un país diminuto en la zona central sirio-palestina de creciente fértil de las antiguas religiones de cultivo que iban desde el Golfo Pérsico hasta el Valle del Nilo. El judaísmo. Un estado porque es parte de los judíos que han vivido fuera de la Tierra Santa. Es un pueblo que constituye una magnitud internacional inigualable desde un punto de vista político y cultural. Es una raza porque desde las posimetrías de la época romana, personas provenientes de todas las tribus y pueblos inimaginables se hicieron judíos mediante matrimonio o conversión. Es una comunidad de lengua porque el judaísmo no conoce una cultura ni una lengua comunes para ellos. Es una comunidad de religión porque son pocos los no judíos que no creen en Dios y afirman que su judaísmo no tiene nada que ver con la religión. El contenido central de la fe es el Dios Yahvé,
y el pueblo de Israel. No hay fe israelita, no hay Biblia hebrea, no hay religión judía sin la confesión. Yahvé es el Dios de Israel, e Israel de su pueblo. Como judío se podrá tener opiniones varias sobre este centro constante y motor de todo. Se basa en la originalidad del pueblo judío desde los primeros tiempos, su continuidad en su dilatada historia a lo largo de los siglos, su identidad a pesar de la diversidad de las lenguas y razas, de culturas y religiones. El decálogo judeocristiano es: yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses rivales míos. No tendrás representación alguna de Dios. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterios. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Moisés fue una mítica figura profética que marcó desde un comienzo el tipo de las tres religiones proféticas, y al que las tres religiones abrahámicas reconocen como su segunda gran figura conductora. Evolución histórica. Desde Abraham y Moisés hasta los primeros tiempos del cristianismo, una serie de acontecimientos influyeron profundamente en la evolución del judaísmo. En este periodo de tiempo surgieron unos hombres providenciales escogidos por Dios, que guiaban y orientaban al pueblo de Israel en su reflexión religiosa. Predicaban la conversión del corazón y en las adversidades ayudaban al pueblo a mantener el espíritu religioso. Eran los profetas que preparaban la venida del Mesías, el Hijo de Dios. Esta etapa de la historia del pueblo de Israel se conoce como historia de la salvación y es compartida por el cristianismo. En el año 70 de nuestra era, los romanos que dominaban Israel destruyeron su templo y los judíos, sin tierra, sin patria y sin templo, se dispersaron por todo el mundo conocido. En ese momento adquiere una gran importancia el judaísmo rabínico, centrado en la figura del rabino, maestro de la ley y responsable de la sinagoga, su centro aglutinador. El judaísmo y el cristianismo se separaron definitivamente a los pocos años del nacimiento del cristianismo. En los siglos X y XI, los judíos colaboraron en el desarrollo cultural tanto del mundo musulmán como del cristiano. Nuestra cultura da testimonio de ello, pero la intolerancia, las expulsiones de los judíos de muchos países y ya en el siglo XX, el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial han marcado profundamente su historia. Actualmente, el pueblo judío intenta reagruparse en el actual Estado de Israel, aunque ello lleva consigo fuertes tensiones con el mundo árabe. El judío es un erudito, desde pequeño se le ha enseñado a estudiar el Torá, está mucho más acostumbrado que los miembros de otras culturas al estudio, la oratoria, la argumentación y la aventaja a muchos de ellos en el ejercicio de profesiones de carácter científico. Los judíos no creen en la predestinación. Dios ha creado al hombre libre de elegir su propio destino. Así, el hombre es la única criatura del universo que goza de libre albedrío, ya que puede elegir sin ningún tipo de coacción seguir el camino de Dios y la vida o del pecado y la muerte. Yahvé tiene las siguientes características. Es un Dios incorpóreo. Es un Dios creador, ya que la vida depende de Él. Es un Dios de esperanza, un Dios bueno y optimista. De Él depende todo el bien. Es el Dios de la justicia y de la santidad. Es considerada la justicia uno de los atributos que mejor definen a Dios. Por eso en el judaísmo el hombre justo es el hombre santo, porque se asemeja al principal atributo de Dios. Entre las prácticas ceremoniales hebreas se encuentran los rituales pintorescos que se desarrollan en las casas y en las sinagogas. El principal día de la semana judía es el sábado, que podemos comparar con el domingo para los cristianos. El sábado es el séptimo día de la semana judía, desde la caída del sol el viernes hasta la caída del sol del sábado. Se ve como un día que santifica la semana, y la observación especial de este día es
parte esencial de la adoración. Asisten a la sinagoga para la lectura del Torá y realizar algunas oraciones. Culto. Las costumbres judías. La circuncisión. Para los niños judíos es una ceremonia importante que tiene lugar cuando el bebé cumple 8 días de nacido. Suele llamársele el pacto de Abraham, puesto que la circuncisión fue la señal del pacto de Dios con él. Los varones que se convierten al judaísmo también tienen que someterse a la circuncisión. Bar mitzvah. Otro rito judío esencial que literalmente significa hijo del mandamiento. Un término que denota que se alcanza la madurez religiosa y jurídica y marca la ocasión en que asume formalmente esta condición los jóvenes a la edad de 13 años más un día. Mezuzá. Por lo general el hogar judío se distingue fácilmente de los demás por la mezazá, o caja que contiene un rollo. En la práctica del mezazá es un pergamino pequeño en que están inscritas las palabras citadas del Deuteronomio. El pergamino está enrollado dentro de una cajita. La caja entonces se fija a cada puerta de toda la habitación ocupada. Yarmulke. Para los judíos ortodoxos, al cubrirse la cabeza tanto fuera de la sinagoga como dentro de ella, es señal de lealtad a la tradición judía. El Tanaj no menciona en ningún momento que sea necesario cubrirse la cabeza durante la adoración, y por eso el Talmud dice que es un asunto opcional de costumbre. Las celebraciones de los judíos son el Hanukkah, conocida como la fiesta de las luces, el Pesaj, fiesta judía, que recuerda la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. El Yom Kippur, que el Muro de las Lamentaciones es un muro de Jerusalén que constituye el único resto del templo de Herodes destruido en el 70 a.C. Actualmente acuden a él los judíos para rezar e introducir oraciones y peticiones escritas entre los grandes bloques de piedra. El judaísmo en su conjunto es una de las religiones más dinámicas y trascendentes de la humanidad.